Ya. Buenas tardes, querida audiencia. Les saludo en el amor del Señor a todos aquellos que se están conectando en el día de hoy en la plataforma Zoom, en la plataforma de Facebook Live. Eh, Queremos darle en esta hora un reconocimiento a quienes lideran Setemina Araucanía, dirigida por nuestra pastora Noemí Hermosilla. Ella es nuestra directora. A cargo también está nuestro pastor Julián Quilaqueo, quien es secretario de Setemina Araucanía, y nuestro secretario, nuestro pastor Cristian Guanchuleo. También reconocer la labor que hace nuestro obispo regional, nuestro pastor Marcelo Díaz, que también está a cargo en esta función, en este grupo de líderes que están dirigiendo en este tiempo lo que es Setemín Araucanía. Eh, Comentarles que tenemos distintas plataformas, distintas formas también de poder aprender y estudiar la palabra del Señor, que es algo que para nosotros hoy día es más que necesario. Es algo que en todo buen hijo del Señor y cristiano debe estar implantado, el poder empaparse con lo que es la escritura y la palabra del Señor. Hoy tenemos, gracias a Dios, una plataforma online. Tenemos una plataforma también presencial en 3 sedes aquí en la región de la Araucanía. Una está en la sede Costa, donde está dirigida por nuestro pastor Galvarino Mariqueo. Estamos también en Chanquín, quien lidera ese lugar ahí es nuestra pastora Lucía Miralles. Y tenemos una sede en Cordillera, liderado por nuestro hermano Elvis Castro. En este tiempo vamos a tomar una clase que es fundamental en lo que es reconocer el trabajo del pastorado. Hoy tenemos nuestra clase magistral enfocada en lo que es la consejería pastoral. Y nuestros profesores van a estar dando clases en Chanquín. Va a estar nuestro pastor Pablo Garrido. En Costa va a estar nuestra pastora Alejandra Muñoz. Y en Cordillera va a estar nuestro hermano Aarón Corbalán, a quien ustedes también conocen de hace un tiempo ya. Y en la plataforma online, desde las tierras de Perú, va a estar nuestra pastora Anita Curín, que desde ya bendecimos a este grupo de profesores que se han dado el tiempo de poder estar aportando en el conocimiento de cada uno de los estudiantes que se van a unir a este curso de consejería pastoral. Damos gracias a Dios por todo lo que se está haciendo en este tiempo. Eh, una vez más, decirles a cada uno de ustedes que es una instancia que no deben dejar pasar, el poder estar a la mano y al alcance de todos ustedes, el estudiar para prepararse para el servicio del Señor. Preguntas, yo creo que van a haber muchas en esta clase, sobre todo en el tema de la consejería pastoral. Es un trabajo de, que tiene una rutina, por decirlo de alguna manera, que nos lleva a muchos extremos. Tenemos que saber lidiar dentro de cada congregación con los niños, los adolescentes, los adultos, los matrimonios, los jóvenes, y cada uno de ellos tienen preguntas. Pero queremos en esta hora saludar a nuestro pastor eh, Pablo Garrido, quien estará hoy dando esta clase magistral. Mi pastor Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Gracias por una vez más estar juntos en esta clase magistral y roguemos al Señor que lo que hoy día compartamos pueda motivar a cada uno de los que puedan estar viendo este video aquí en vivo o los van a ver en las retransmisiones que puedan ver por YouTube o por Facebook Live. Estoy a su disposición, usted me indica cuando comience nomás. Mi pastor, eh, usted tiene los tiempos, Dios le bendiga, lo use también en este momento para Amén. poder dar una pincelada nomás, no nos vayamos muy en lo profundo,
sino para que Amén. los estudiantes puedan quedar enganchados y puedan tener el ánimo y las ganas de poder aprender un poquito más de lo que es consejería pastoral. Lo dejo, mi pastor. Muchísimas gracias, Pastor Eduardo. Estimados hermanos, como bien decía el Pastor Eduardo, lo que quisiera hoy día compartirles es algo breve, pero también dando cierta información que tal vez a ustedes les pueda bendecir y ayudar. Esto, como les digo, no va a ser algo tan profundo, pero sí espero que sea del agrado y la bendición para ustedes, para que se puedan animar y compartir en alguna de las sedes o por la plataforma Zoom, cuando esta ya llegue el día. Eh, Así que procedo a compartirles eh, lo que hoy día he preparado para todos ustedes. Como bien decía el pastor Eduardo, el tema es consejería pastoral. Tengo entendido que este es consejería pastoral 1, por lo tanto va a haber harta información que se va a compartir el próximo año o los años posteriores, donde va a darse la clase consejería pastoral 2. Respecto a esto, yo quisiera dar comienzo. Un dirigente religioso, un pastor, y las personas siempre esperan que este dirigente religioso tenga un consejo, esté preparado para ejercer justamente la consejería. Y todo pastor, después de cierto tiempo de ejercer el ministerio, se da cuenta que una de las funciones más importantes que tenemos, no es la única, pero una de las más importantes, justamente tiene que ver con el aconsejar. El consejo en la obra pastoral juega un papel importante, y ser pastor es también ser un consejero. Por lo mismo, me parece que es relevante que podamos considerar lo siguiente. Cuando el pastorado se entiende no como una labor de una persona en particular, porque usted dirá, bueno, este curso a mí, ¿para qué lo voy a tomar? Porque yo no soy pastor, yo soy un hermano, una hermana, y me interesa el tema de la consejería, pero no soy pastor. Pero si lo entendemos esto solo como una situación de una persona en particular, vamos a equivocarnos y de alguna forma vamos a perder la oportunidad de bendecir a mucha gente, de escucharlas y de acompañarlos en el proceso de acompañamiento y de consejería. Pero si lo vemos como que es una responsabilidad de toda la comunidad cristiana, la función de aconsejar cobra un valor aún mayor, porque vamos a alcanzar a más personas y todos vamos a estar preparados para atender a estas personas. Y además porque toda persona es, por su condición humana, por solo ser humano, es un consejero en potencia. Y no lo seremos, quizás en términos profesionales, pero sí en un tema práctico, es decir, continuamente podríamos compartir un consejo y acompañar a las personas. Yo quisiera compartirles lo siguiente, que hay niveles de consejos o de consejería. Es muy importante primero hacer la diferencia entre consejo y reprensión. El pastor podría, o el hermano, o la hermana que tiene este llamado, podría confundirse con estos conceptos. En realidad son dos cosas distintas, aunque no dejan de tener cierta relación. Por ejemplo, en primer lugar, la reprensión se relaciona más con todo con el mal andar del cristiano. Se le declara la situación y se le llama en el nombre del Señor a rectificar sus pasos. Es de carácter moral. La reprensión también es vertical, ya sea el pastor o un hermano van o buscan al que anda mal y le declaran la situación. En cambio, el consejo espera que la persona en necesidad acuda en busca de ayuda. Y por la reprensión se declara lo que anda mal y lo que debe hacer la persona para rectificar lo malo. En cambio, el consejo se ayuda a la persona a que describa la situación que está viviendo, a que encuentre las causas de ella y que busque soluciones posibles para dar respuesta a esa crisis o a ese problema que tienen. A pesar de las diferencias que ya he expresado, hay otro aspecto que reconocer. El pastor no es solo un consejero, es también un reprensor o una persona que reprende o que dice, como dice la Biblia, una persona que amonesta. Y debemos estar todos preparados para amonestarnos, dice la Biblia, los unos a los otros. Y ambas cosas decimos que son necesarias y están prescritas bíblicamente además. Pero es igualmente importante y necesaria la reprensión como el consejo. Ambas cosas son importantes. Ahora,
Cuando hablamos de consejos, hablamos de tres tipos de consejos. Hay cuatro, pero aquí quiero mencionarles tres. Esta información la compartió un pastor centroamericano que hace muchos años atrás compartió un curso, perdón, escribió un libro y también un curso relacionado con este tema. Y nos hablaba de estos, como yo diría, niveles de consejo. Y el primero decía, y la variedad de consejos decía, el primero es un consejo popular. Tú vas en la micro, tú estás en un centro comercial, tú estás barriendo en la calle, en tu barrio, y se acerca a alguien y empieza a contarte espontáneamente sus problemas, sus necesidades, y en ese contexto uno es capaz de dar consejo a cualquier persona, sean conocidas o no, y uno le dice, bueno, usted debería hacer esto o aquello, y empieza uno a aconsejar popularmente, sin tener ningún concepto previo, solo con lo que escuchó y lo que uno entiende de cómo debiera enfrentar la situación la persona que tuvo la confianza de decírtelo. Hay un consejo comunal, y ese consejo comunal no me refiero a lo que se va a elegir ahora a fin de mes, sino que me refiero a que en ciertas comunidades, especialmente latinoamericanas, se tomaban decisiones en un consejo. Las personas, especialmente tribus ancestrales, tomaban decisiones en comunidad. No era una decisión de una sola persona. En un grupo de personas aconsejaban y daban solución a ciertos problemas que existían en la comuna o en el sector, como hoy día se dice, en el territorio. Eso ha traspasado y hay aún comunidades en Latinoamérica donde ocurre esto, donde no es solo una persona la que da consejos, sino que hay un consejo de personas que justamente ayudan y acompañan a las crisis y problemas de la comunidad. El tercero, que el cual nos compete hoy, es el consejo pastoral. Es la tarea que realiza, no la única, pero una de las tareas o asignaciones de alguna forma que Dios le da a quienes tenemos este llamado pastoral para justamente acompañar en el proceso a las personas, para que las personas tengan el cuidado y la ayuda que requieren. Hay un cuarto que aquí no escribí, que es un consejo profesional que está dedicado exclusivamente a quienes han estudiado justamente para acompañar en procesos mucho más complejos que nosotros no estamos capacitados ni formados para aquello. Trátese de psicólogos, de, no sé, psiquiatras y otros que están preparados para escuchar y para atender a las necesidades de las personas. Pero como nos compete este último, vamos a intentar hablar solo de este. En una encuesta que se realizó a varios pastores en Latinoamérica, ya esto hace muchos años, se puso de manifiesto cuáles son los problemas más comunes que atienden los pastores. Me perdonan que estoy un poco resfriado. Primero, los problemas matrimoniales, la relación de padres e hijos, los pleitos entre los hermanos de la fe, las dificultades económicas, las dificultades sobre la fe, son los elementos que intentaremos, este tipo de problemas, lo vamos a intentar aquí dar respuesta o por lo menos hablar someramente de cada uno de ellos. Pero vamos primero, ¿cuál es el objetivo de la consejería? El consejo, queridos hermanos y hermanas, en vez de ser una indicación de lo que la persona debe hacer en una situación de crisis, es más bien un medio. Es decir, muchas veces nosotros creemos que ser consejeros, participar de una consejería, es decirle exactamente lo que la persona debe hacer. Inclusive, como decía hace un rato en este consejo popular, normalmente nos sentimos tentados a decirle, pero si eso es fácil, tú debes hacerlo de esta y de esta otra forma. Pero no es esa la consejería cristiana o pastoral, sino que es más bien un medio. Y por este medio, la persona se le ayuda a lo siguiente. Primero, a que pueda relatar la situación que está afrontando, para que la persona pueda tener la confianza y hablar lo que está viviendo. Segundo, tener una visión de conjunto del problema, es decir, de todo el problema que tiene, y no solo en reparar en detalles, sino que en toda la problemática que está sufriendo. Tercero, descubrir las causas del problema, y muchas de esas causas son mucho más profundas de solo lo superficial que se está hablando. Cuarto, tomar las decisiones. Luego de ver las causas, tomar decisiones respecto a esto para enfrentar el problema. Quinto, madurar para que en situaciones futuras pueda por sí mismo resolverla. Es decir, la consejería tiene estos objetivos de ayudar a las personas
a descubrir por qué razón está viviendo lo que está viviendo, descubrir esas causas, de alguna manera tomar decisiones y, ¿por qué no, al final madurar para que en próximas oportunidades no tenga necesidad de alguien que le ayude, sino que pueda tener las herramientas necesarias para enfrentar cualquier crisis y cualquier situación difícil que pueda vivir? Hay que tener siempre presente que el Evangelio es liberador y que el Evangelio busca formar personas libres y maduras en Cristo, a fin de que estas personas puedan aprender a escoger lo mejor y a tomar las mejores decisiones por sí mismas. A la par de lo anterior, no hay que olvidar que muchísimas personas, y por diferentes razones, tienden a ser dependientes de otras en la toma de decisiones, lo que se le denominaría la codependencia. Ellas se sienten incapaces o temerosas para decidir y esperar qué hacer y que alguien le indique lo que debe hacer. Entonces tenemos que tener cuidado que las personas estén eh, de alguna manera dependiendo de lo que uno le diga o cómo debiera uno ayudarle. Tenemos que ayudarlas a que maduren, se liberen y puedan encontrar la forma de solucionar sus problemas en el futuro. Y si un pastor no reconoce bien estos casos respecto a la codependencia y no adopta una actitud adecuada, lo que hará es establecer una relación de dependencia de aquella persona hacia él. Y por otro lado, en realidad, no lo está enseñando a ser verdaderamente libre y responsable, sino por el contrario, a ser de alguna forma esclavo de las opiniones de otras personas y de la ayuda de otras personas. Por lo tanto, el consejo debe entenderse como un medio para que la persona madure en medio de una situación de crisis. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado situaciones difíciles que no hemos sabido en un principio enfrentar y hemos tenido que buscar herramientas dentro de nuestro conocimiento, nuestra experiencia o adquirir alguna para enfrentar esta situación? Y luego de haber salido de esta experiencia de crisis, hemos logrado obtener para nosotros este tipo de herramientas para enfrentar futuras crisis de una mejor forma. Es decir, maduramos, crecemos, nos desarrollamos. Ese debe ser el objetivo de la consejería. El pastor, al actuar como consejero, hasta donde sea posible, se limita a guiar el proceso. No, esto es lo que se llamaría el... Esto no, ¿cómo lo explico? Esto no debiera ser una cuestión que el pastor decida por las personas, sino que cada persona debe decidir por sí misma. Solo uno debe guiar en el proceso. Y hay casos en los cuales necesariamente el consejero desempeña una función muy destacada, pero han de ser excepciones o excepcionales las causas o los momentos cuando uno tenga que decir algo concreto. Uno tiene que acompañarle en el proceso y eso ya va a ayudar a esta persona a madurar. Déjeme mostrarle un modelo de consejo. Esto está sacado del libro Principios de Alternativa del Trabajo Pastoral, escrito por Alberto Barrientos, y aquí aparece una especie de gráfico que nos ayuda a entender respecto a la situación, a un consejo que debiéramos utilizar. Arriba aparece conocer la apariencia de la situación, es decir, cuando viene la persona con el problema, con la situación que está viviendo, uno conoce una apariencia porque les cuenta una parte o solo una parte superficial de lo que está viviendo o una parte que a ellos les afecta, pero hay que avanzar los siguientes pasos. El segundo paso dice reconocer factores que entran en juego para este problema. Y podemos irnos a dos lugares. Podemos irnos ahí a mi izquierda de la pantalla a descubrir las causas simples, a proponer soluciones a estas causas simples, a definir metas y a evaluar el progreso. O al otro lado, a descubrir causas más profundas, que justamente muchas personas cuando llegan a pedir consejo no parten diciéndote cuáles son las causas profundas del problema, porque muchas veces ni siquiera se dan cuenta de las problemáticas mucho más profundas que los llevan a somatizar, a demostrar la situación difícil que estás viviendo, sino que va mucho más allá, más profundamente. Entonces, cuando se descubren estas causas más profundas, se proponen soluciones y en muchos casos se puede ministrar liberación, porque hay personas que a veces necesitan sanidad interior, necesitan liberación, y luego también se puede una vez más
evaluar el progreso de esta persona. Es decir, aquí hay un tipo, un modelo de un consejo, o por lo menos una gráfica que es como podríamos utilizar como básico. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Ya se mencionaron, ya fueron mencionados hace un rato, algunos de los problemas por los cuales más frecuentemente los pastores somos consultados. Y ahora quisiera proponer puntos generales de referencia para orientarnos en dichas situaciones. Como dije en un principio, lo mismo dijo el pastor Eduardo, no vamos a profundizar con este tipo de temas, sino que vamos a ir someramente para que usted pueda comprender los temas generales que se puedan ver y más comunes. En primer lugar, están los problemas matrimoniales. Una pareja que afronta una crisis puede tener una o varias causas entre las cuales se va a mostrar en el siguiente cuadro. Aquí son las causas generales que uno puede enfrentar como problemas matrimoniales. Esta imagen también, como ustedes pueden ver, no está muy perfecta, aún está un poquito oscura, pero también está sacado un libro del mismo autor anterior mencionado. Y él nos presenta las siguientes situaciones. Arriba problemas económicos, el sexo, los hijos, intervención de terceros, situaciones inesperadas, la tercera edad y la religión. Esto en general son los problemas que tienen o pueden tener un matrimonio. Hay otros tipos de problemas tal vez que pueden aparecer a lo mejor en medio, pero estos son los más comunes que uno puede enfrentar. Respecto al primero, el sexo. Este factor es bastante común en los problemas del hogar. Se da un desajuste en las relaciones de la pareja. La mujer normalmente se siente insatisfecha y el varón se siente rechazado. Y a estas situaciones vienen tensiones entre ambos. Vienen recriminaciones, alejamiento físico y emocional. Hay casos en que la situación avanza tanto que puede provocar infidelidad y la ruptura del hogar. Cuando el sexo es un factor de tensiones, hay que buscar su posible causa en términos generales. Y estos términos generales podrían darse una o varias de las siguientes características. Puede haber falta de educación sexual, conceptos religiosos equivocados, traumas del pasado, sentimientos de culpa, temor al embarazo, resentimientos, y todos estos pueden llevar justamente a tener problemas de orden sexual en el matrimonio. Lo segundo que decía en la imagen, los problemas económicos. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor gastan más de lo que se gana, es decir, hay una mala administración, porque no se gana lo suficiente para cubrir las necesidades básicas, sueldos muy bajos, por gusto de estar comprando cosas innecesarias o de lujo, eso es muy común hoy día, mucha tecnología, muchas cosas que a lo mejor no sirven y que las cosas realmente necesarias no se compran, por pagar cuentas ajenas, por salir fiador de otros, por ayudar a algún familiar, algún amigo, y no guarda lo suficiente para la casa, por no saber trabajar o no estar capacitado para desempeñarse en un puesto de trabajo, porque en la familia hay elementos, digo elementos entre comillas, que pueden trabajar pero viven recostados, es decir, no se esfuerzan, a lo mejor alguien de la familia que no está ayudando, por situaciones ocasionales como un incendio, robo, muerte del padre, etcétera, que eso también trae problemas económicos, por ser irresponsable en el trabajo y muchas veces también por tener ambos que trabajar fuera de la casa. Es decir, tienen que trabajar ambos en la casa y eso también produce algunos inconvenientes dentro del hogar. También existen problemas matrimoniales por la intervención de terceras personas. Cuando en un hogar hay otras personas que toman las decisiones o que influyen constantemente en ellas, pueden aparecer los problemas. Aquellas personas pueden ser los suegros, los cuñados, los abuelos o amistades muy cercanas que se involucran y participan de las decisiones del matrimonio. ¿Cuáles son los problemas con los hijos que normalmente tenemos? Si bien los hijos son bendición del cielo, a veces causan problemas, pero no ellos mismos, sino las actitudes de los padres hacia ellos. Las desavenencias dentro de este marco se pueden dar por diferentes razones. Por ejemplo, la despreocupación del padre o del hombre por su esposa cuando ella está embarazada. La falta de participación unida de los esposos en la educación de los hijos. O también las ideas distintas que tienen de crianza o de disciplina.
Y una tercera que quise colocar aquí, corrientemente las parejas empiezan a notar con mayor claridad los errores cuando los hijos ya entran en la adolescencia, porque ya empieza a haber mayor tensión, entonces empieza a salir de ellos tal vez la idea de exactamente cómo creen que deben educarse, criarse a los hijos o disciplinarlos. Una quinta razón que hay problemas matrimoniales es la religión. Por ejemplo, la intolerancia de uno de los cónyuges hacia el otro, hacia la fe del otro. Uno se convirtió y el otro empieza a burlarse o empieza a tener problemas porque el otro tiene una fe distinta. El menosprecio que el cónyuge cristiano, el esposo o la esposa cristiano, tiene hacia el que no es cristiano. El cónyuge cristiano se dedica tanto a la iglesia que descuida su hogar. O el legalismo religioso, porque en la casa no se puede hacer otra cosa sino leer la Biblia, orar, cantar o escuchar solo música sagrada. No se puede ver televisión o no se puede jugar fútbol, etcétera. Un montón de cosas que a lo mejor esto les divide también. Otro punto importante son los celos. Uno de los cónyuges se sienta inferior al otro, o uno de los cónyuges ha dado motivo para que se desconfíe de él y éste no ha rectificado su conducta. O el cónyuge que faltó, es decir, que fue infiel, pero rectificó su conducta, pero el otro no lo aceptó, no lo perdonó o aún le retiene el rencor. Cuarto también, uno de los cónyuges se ha convertido al Señor, pero el que es no creyente sigue creyendo que es la misma persona de antes y sigue desconfiando. Es decir, hay bastantes motivos también y hay otros que aquí omití por el tiempo. La tercera edad. Para algunas parejas esta época es muy difícil. Algunas aún, cuando soportaron 20 o más años juntas, al entrar en esta etapa de la vida, del ciclo vital, sufren crisis muy grandes y muchos hasta se separan. Y las situaciones inesperadas también en el matrimonio. Pueden contarse situaciones como la separación temporal. Ocurre mucho que en esta zona tal vez que el esposo va a trabajar al norte, lejos, y hay una especie de separación temporal. Hay otro sitio de trabajo, como dice ahí, hay fracaso en un negocio, en una empresa, se incendia la casa y se pierde todo, hay un descuido evidente, muerte de un hijo y no conformarse con lo sucedido. Y ahí hay un montón de otras cosas que pueden ocurrir inesperadamente. Pero no solo ocurren problemas entre matrimonio, también existen problemas entre la relación entre padres e hijos. Y por lo general, la relación entre padre e hijo llegan a tener importancia para los padres cuando sus hijos llegan a la adolescencia, a no ser que cuando eran pequeños mostraban síntomas de lo que podía venir en el futuro. Entonces ahí los padres asumen que no todo andaba bien. Cuando los hijos llegan a la adolescencia y empiezan a mostrar ciertas diferencias de su infancia, uno empieza a ver justamente los problemas que uno puede tener. El hijo se encerró, el hijo pasa todo el día en su aparato con el celular, el hijo no se comunica, se enoja, etcétera. Hay un montón de inconvenientes en relación padres e hijos. También, aparte de los problemas que hay en el matrimonio, los problemas entre padre e hijo, también hay dificultades respecto a la fe. Hermanos que nos vienen a pedir consejo por este tema. Y en forma muy breve, les anoté aquí algunos problemas muy comunes entre los cristianos relacionados con la fe. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Personas vienen y te preguntan, ¿qué ocurre? ¿Por qué Dios permite que uno esté sufriendo? Conocí a una hermana que su padre era un muy buen testimonio, yo no lo conocí, pero ella me hablaba maravillas del testimonio de su padre, y este, previo a su muerte, se enfermó gravemente. Y más que lo llevaron a médicos y lo atendieron con enfermeras y hicieron todo lo posible, su padre sufrió terribles dolores y ella no podía entender cómo, siendo un buen cristiano su padre, Dios permitía que su padre haya muerto con una enfermedad que le causó tantos dolores físicos, tanto emocionales también. No siento deseos de, no siento deseos de ir a la iglesia, no siento deseos de colaborar, no siento deseos de tal vez vivir una vida en santidad. Y estos no siento deseos nos van a ayudar, en vez de acercarnos al Señor, a alejarnos de la fe.
alejarnos del Señor, y estos empiezan a preguntarnos, pastor, ¿por qué no siento deseos de orar, ni de ayunar, ni de leer la Biblia? No tengo ganas de hacer esto ni de aquello. Son temas que llegan a nuestros oídos. O las caídas en pecado. Muchas de estas, eh, a lo mejor descubiertas por un hermano, por una hermana, por un familiar o por los mismos pastores. Y hay que enfrentar esta situación y ayudarles para que ellos puedan salir de esta situación, del pecado. El sentirse tentado. Van y nos consultan cómo no sentirse tentado en medio del trabajo, en medio de relaciones de amistad, tal vez en oportunidades laborales o académicas, diría yo, cuando uno está estudiando. ¿Cómo poder salir de aquello? Los jóvenes de hogares cristianos también nos vienen y nos consultan cómo vivir la fe en este tiempo que es tan difícil y tan complicado. ¿Cómo en medio de una contemporaneidad que nos habla de la tecnología avanzando tanto, y cómo nosotros seguimos con los mismos rudimentos de la fe? ¿Cómo podemos seguir hablando de los mismos términos? O cómo poder, por ejemplo, muchos de ellos dudan respecto a la fe, dudan respecto a la Biblia, a la pertinencia de ser cristiano en este tiempo, y uno tiene que estar ahí aconsejando y escuchándoles, porque ellos están creciendo en hogares cristianos y muchos de ellos no se comportan adecuadamente como hijos de Dios. Ahora, le he contado someramente algunos de los posibles problemas que pueden llegar a nuestros oídos y cómo poder enfrentarlos. Pero debe ser, o cuál debe ser la actitud de un pastor como consejero? Y esto también lo digo también a los hermanos y hermanas que, sin ser pastores de oficio, pueden también cumplir esta labor de consejería. Es cierto que el trabajo de aconsejar es delicado y requiere sabiduría. El pastor joven, por lo general, es el que más afectado se siente, porque a veces la gente no lo consulta porque es demasiado joven y no tienen la confianza, o porque él rehúye intencionalmente de dar consejería por temor, por no equivocarse, por no sentirse preparado. Y el pastor, aunque no ande proclamando que quiere aconsejar a las personas, sí puede ganarse la confianza de las personas para hacerlo. El trabajo de consejo exige de confidencia y de reserva absoluta. Uno no puede andarle contando a todo el mundo lo que pasa con tal o cual persona que nos vino a consultar, que nos vino a pedir ayuda. El consejo debe ser revestido de seriedad. En las congregaciones hay personas que les gusta ir a hablar de cosas sin importancia o hablar de otras personas. Tenemos que darle seriedad a este tema y también confidencialidad a quienes vengan y confíen en nosotros. Y hay situaciones que requieren de cautela, de no alarmarse. En la entrevista misma hay que tener presente los siguientes aspectos. Cuando uno se entrevista con alguien para ayudarle, hay que tener ciertos aspectos que considerar. Primero, hay que propiciar un ambiente y un clima de confianza. Que la persona se sienta al nivel del consejero. Es decir, no que el consejero esté en la altura del púlpito y que el aconsejado esté abajo, sino que estén al mismo nivel, que estén mirándose cara a cara. Hay algunos que aconsejan, algunos escritores de consejería, que la luz llegue a la cara del pastor, es decir, que le llegue para que se pueda ver bien el rostro de él y todo lo que él quiere expresarle. Que el consejero tenga presente para sí mismo y se lo haga ver a la persona que la situación es posible enfrentarla y aún resolverla. Es decir, uno tiene que tener la confianza que puede enfrentar el tema y transmitírselo al aconsejado para que lo enfrente con, con fe. Hay que escuchar con atención y con mucha atención. De esto, particularmente yo, en la clase que voy a dar mucho énfasis al escuchar activo, al escuchar atento. Y esto requiere justamente un ejercicio, estar preparados para escuchar las cosas que nos vengan a decir. Hay que ir captando entre los detalles del relato los posibles asuntos centrales relacionados. Hay personas que lo cuentan y creen que el problema es uno, y uno al avanzar en la conversación se da cuenta que hay otra cosa que es mucho más relevante y que posiblemente sea la causa de los problemas. No hay que dar opiniones que malo, qué barbaridad, cómo se te ocurre, sino hay que escuchar con paciencia y con empatía. No interrumpir el relato, a no ser que sea necesario para hacer alguna pregunta que nos aclare el tema y que nos haga falta
para completar el cuadro completo. Al final del relato, ayudar a la persona a ver el problema en conjunto, sin reparar en detalle, a menos que sea necesario. Guiar a reconocer los factores centrales que entran en juego. Ayudar a encontrar las causas. Aquí se necesita dar la oportunidad a que la persona opine y que ambos dialoguen hasta que concuerden. Ayudar a la persona a hacer un plan, ayudarla, no hacérselo, o proponerse una meta realista que tratará de alcanzar en los días siguientes. Cuando es necesario, guiar a la persona a llevar su problema delante del Señor en oración, pedir liberación y dar gracias a Dios por ella. Si la persona no sabe orar, que el pastor, el consejero, la ore por esta persona, de modo que esta persona pueda repetir en voz alta la oración. Y se puede dar, además, algún pasaje bíblico para que lo memorice, lo repita y lo haga materia de su reflexión, y así pueda emprender una nueva marcha con el sentimiento que sí triunfará. Bueno, queridos hermanos, aquí les he querido plantear lo que me ha parecido algo relevante, como insistí al principio, no era toda la materia, porque son 2 clases que vamos a hacer, una hora, este sábado 12, lo confirmará el pastor Eduardo, la fecha exacta, un segundo más, pero va a haber una segunda patita en el futuro, donde se va a profundizar temas que seguramente vamos a necesitar hablar, acompañar en oración y rogar a Dios que nos enseñe todo esto. Pastor Eduardo, bendiciones. Aquí estoy atento. Muchas gracias, mi pastor. Dios le bendiga. La verdad que el tema de la consejería es algo que eh, para nosotros como pastores es continuo, es un ejercicio que estamos usando eh, muy a la mano en cada llamada, en cada situación. Cada vez que nos juntamos con un hermano, estamos aconsejando. Y bien dijo usted, una de las cosas importantes es que nosotros no damos solución, sino que entregamos herramientas para que ellos mismos aprendan a madurar y a tomar buenas decisiones. Así que la consejería es algo esencial, es algo muy importante, pero también es un trabajo que tiene un peso para nosotros en lo espiritual. Una de las cosas que me ha tocado a mí como pastor este tiempo es dar mucho consejo espiritual. Tenemos muchos hermanos nuevos en la congregación que están experimentando eh, una realidad distinta, están teniendo ese encuentro con el Señor, están teniendo eh, una sintonía diferente, están viviendo tiempos distintos y hemos estado ahí también para poder aconsejar y ayudar en lo que Dios también nos ha capacitado. Dios ha tenido misericordia de nosotros y también Él nos da esa sabiduría que se necesita para poder aconsejar. Y me imagino que usted tiene un montón de experiencia, un montón de, ¿cómo se llama?, de relatos también que nos puede contar por el tiempo y el trabajo que ha hecho en diferentes lugares. ¿O no, mi pastor? Sí, la verdad que hay mucho. Mientras le compartía esta información que compartí recién, me acordé de un montón de cosas del principio del ministerio que no teníamos también la experiencia y tuvimos que enfrentar situaciones, por ejemplo, de un matrimonio donde eh, él era una persona que vendía drogas, era drogadicto, usaba armas y tenía una pequeña que al parecer él abusaba de ella. Entonces tuvo que enfrentar junto a mi esposa, recién iniciando el ministerio, ayudando a esta persona, a la hermana, digamos, a sacarla de la casa, a ayudarla a tomar un proceso distinto y a animarla a empoderarse, como hoy día se dice. Es decir, a considerar que ella no dependía total y absolutamente de su marido y que podía sacar a la niña de esa situación. Tomamos decisiones importantes, le hablamos y le dimos de alguna manera los caminos que podía llevar, los diferentes senderos, y ella tomó la decisión. Lamentablemente, ella luego de un tiempo volvió atrás y años después la vimos lamentablemente prostituyéndose y los niños los tenían en el cename. Es decir, no había seguido el proceso, no había continuado lo que ella misma había avanzado. Y otros tantos, por ejemplo, matrimonios que
en su momento vinieron, me acuerdo uno en particular, que vino a nuestra casa, vinieron a nuestra casa y él venía decidido a separarse, no quería seguir más el matrimonio. Y mi esposa se quedó en el primer piso de la casa, yo me fui al segundo piso con él, ella se quedó abajo con ella, y habremos estado más de una hora cada uno en paralelo conversando, animándole a mejorar la situación, escuchando digamos, las quejas que tenían hacia el otro. Cuando yo bajé, yo venía con poca fe porque él estaba decidido a irse, no tenía ningún interés de seguir en el matrimonio. Y luego cuando ya nuestra capacidad limitada se terminó, decidimos abajo orar antes que se fueran. Y oramos fervientemente, rogamos al Señor, y yo mientras oraba miré a él, él seguía con los ojos abiertos, pareciera que le estaba ni orando. Entonces yo pensé, esto acabó aquí, hicimos nuestro esfuerzo y no hubo resultado. Esto fue a la mitad de la semana. Y el domingo, cuando llegamos al templo, aparecieron ambos y él pidió la palabra, cosa que no lo hacía nunca o muy pocas veces, donde él reconoce que estuvo en la semana a punto de hacer algo muy malo y que Dios le habló y él recapacitó en su decisión. Cuando escuchamos eso entendimos con mi esposa a qué se refería, porque no habló en detalle, y en privado dimos gloria a Dios que tuvo tanta misericordia de nosotros, que lo que hablamos, lo que escuchamos, y aquí esto es clave, el escuchar es algo importante. ¿Qué pasó en pantalla? Se me acercó mucho. El hablar, es decir, el escuchar es muy importante. Y yo, en la clase particularmente que voy a dar en Chanquín, voy a dar mucho énfasis y vamos a hacer ejercicio de escucha activa, que eso es lo que como pastores nos gusta hablar tanto. A veces tenemos que escuchar a las personas y escucharlas harto. Sí, como pastores nos cuesta dejar que el otro hable, pero en la consejería es al revés. Nosotros muchas veces callamos, escuchamos nomás Amén. y de hecho, como experiencia, muchas veces le decimos a los hermanos que antes de cualquier decisión o cualquier eh, eh, o lo que vayan a ellos a hacer, tengamos un tiempo de oración y de Amén. reflexión, para que el Señor sea el que guíe, para que el Espíritu Santo ponga ahí un bálsamo, lo necesario para poder reparar las situaciones. Como Amén. pastores tenemos que aconsejar, acompañar y vivir los procesos junto a los que están bajo nuestro cuidado. Amén. Así que es algo muy esencial, muy importante este curso de consejería. Consejería, bueno, me imagino que vienen muchos más. Gloria a Dios por eso también, porque Amén. es algo necesario. Más que cualquier otra cosa, diría yo, la consejería pastoral es algo importante. Y bien dijo usted, a lo mejor hay hermanos que dirán, chuta, yo no voy a ser pastor o no me interesa esto, pero Dios nos pone en lugares de privilegio, nos pone en lugares estratégicos también para ayudar a aquellos que lo necesitan. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de madurez también y poder en el Señor aconsejar. Porque cuando aconsejamos nosotros, no hay mucha victoria ahí, sino que es el Señor el que capacita. Bien dijo usted, mi pastor, las clases comienzan este sábado 12 y esperamos en el Señor que los que están viendo este video puedan animarse a tomar esta clase y puedan sumarse en el trabajo para el cual el Señor nos ha ido preparando. Así que bendiciones, mi pastor, muy agradecido por su tiempo. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado, así que agradecemos el que se haya molestado y nos haya bendecido con esta introducción a lo que es la consejería pastoral. Y volver a recalcar que usted va a estar en Chanquín Amén. dando clases ese día sábado. Nuestra pastora Anita Curín va a estar en la plataforma online. Nuestra pastora Alejandra Muñoz va a estar en la sede Costa y nuestro hermano Aarón Corbalán va a estar en Cordillera. Así que tenemos 4 opciones para poder estudiar. Aquí no hay excusa, sino que están las posibilidades, solamente tienen que animarse a ser parte de este ministerio. Así que un abrazo, mi pastor,
Muchas gracias. Yo creo que por ahí después le van a colocar, no sé, en el video, eh, cómo contactarse con nuestro pastor Julián, quien es el Amén. secretario, y pueden hacer también ahí parte de las matrículas, o los que tengan la posibilidad pueden contactarse con nuestro pastor Cristian, que es el tesorero, o nuestra directora, nuestra pastora Noemí. Así Amén. que, mi pastor, muy agradecido una vez más, un abrazo a la distancia y el Señor le bendiga. Muchas gracias también y justamente animar a los hermanos. Hermanos, anímate, acércate a una de las sedes, participa. Hoy día necesitamos personas preparadas para atender a las necesidades que llegan a la iglesia y tú puedes ser, y te aseguro que eres llamado para tomar este curso y para ser de bendición a los demás. Gracias, Pastor Eduardo. Muchos cariños desde acá, desde Temuco. Cariños para Hualpín y a todos los que nos están viendo por las plataformas. Bendiciones. Bendiciones y saludo a todos los hermanos. Un Amén. abrazo.